Les invito a ver sus Biblias, si fueran tan amables, por favor, en el Salmo número 84. Salmo número 84. Hemos estado nosotros en las últimas semanas estudiando a través de la palabra de Dios de qué manera enfrentar las pruebas, de qué manera nosotros somos transformados por Dios a través de esas pruebas. Nosotros vimos la semana pasada la importancia de mantenernos firmes por gracia, porque todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros hemos logrado es por la gracia de Dios, es porque Dios tiene un plan para nosotros, es porque Dios está buscando lo mejor de nosotros. Y en ocasiones, hermanos, Dios tiene que hacer algo, tiene que mover, tiene que poner circunstancias diferentes en nuestras vidas que permita que nosotros vayamos siendo transformados de gloria en gloria. Sin embargo, hermanos, a lo largo del ministerio yo me he dado cuenta de muchas cosas. Algunas de ellas tienen que ver con que en muchas ocasiones nos es muy difícil retener las cosas buenas que Dios nos ha depositado, que Dios nos ha entregado. En muchas ocasiones nosotros recibimos bendiciones de parte de Dios, llámale ministerio, dones, talentos, familia, matrimonio. Dios nos da muchas cosas, Dios pone personas a nuestro alrededor, Dios va acomodando de forma milagrosa muchísimas cosas en nuestro entorno, pero en muchas ocasiones nosotros no sabemos retener lo que Dios nos entrega. Pocas son las personas que en muchas ocasiones pueden ir reteniendo precisamente esas bendiciones. Y al final nosotros vamos perdiendo el gozo, vamos perdiendo el ánimo, porque estamos dejando ir todos esos milagros, bendiciones y oportunidades que Dios pone en nuestras vidas. Y eso hace que el gozo no dure mucho tiempo en nuestros corazones, en nuestra vida. Sabemos y entendemos que la oposición espiritual viene por tres enemigos: la carne, el mundo y el diablo. A veces trabajan en forma tan eficiente que son incluso, operan en nuestra contra incluso en forma perfectamente coordinada, y están buscando precisamente esas tres áreas de qué manera hacernos caer, de qué manera nosotros podemos perder esas bendiciones. No olvidemos que vivimos en un mundo caído, no olvidemos que en este tiempo el mundo está bajo poder y control del enemigo, y él es el que opera y el que actúa haciendo cosas y desbaratando y moviendo y quitando y jalando. Las tentaciones, las pruebas, las dificultades que se nos presentan, hermanos, son el pan de cada día. Y nosotros en esas situaciones, en esas pruebas, en esas condiciones, es cuando nosotros tenemos que aprender a sobreponernos a ellas, porque hemos estado viendo que aún en las pruebas Dios está obrando y obra en forma completamente milagrosa. Y en esas pruebas, en esas bendiciones, cuando Dios va obrando, cuando vamos avanzando y somos victoriosos, Dios nos entrega más bendición. Lo vimos la semana pasada. El problema es que no estamos en muchas ocasiones reteniendo lo que tenemos, reteniendo lo que Dios nos ha estado entregando. Tenemos pruebas, tenemos dificultades. Cuando superamos esas pruebas, cuando vamos avanzando, Dios nos entrega bendiciones y después no las retenemos. Tristemente, muchas veces, más las veces que me gustaría, hemos conocido matrimonios que están a punto de divorciarse. Llegan a la iglesia, reciben consejería, aceptan a Cristo como su Salvador personal, empiezan a avanzar en su relación con Dios y luego dejan de congregarse, dejan de hacer las cosas, no retienen lo que tienen y vuelven a estar peor que antes. Son demasiadas personas las que tengo en mi mente que han pasado por situaciones de ese tipo. Al final no están reteniendo esa paz, ese amor que Dios puso en la familia, esa tranquilidad o esa estabilidad emocional que Dios permitió. Tenemos que aprender a retener lo que Dios nos da. Tenemos que aprender a retener la bendición de nuestro trabajo, la bendición de nuestra familia, la bendición que recibimos día a día. Tenemos que aprender a retener lo que Dios nos ha entregado. Dios permite estas pruebas y dificultades para que nos acerquemos a Él. Dios permite pruebas y dificultades para que nosotros podamos desarrollar el fruto del Espíritu. Dios permite pruebas y dificultades para que nosotros encontremos nuevas oportunidades
oportunidades de servicio, para que nosotros seamos transformados en nuestro carácter, para que nosotros encontremos nuevas personas en nuestro entorno, para que nosotros vayamos viendo esa bendición de parte de Dios en todo nuestro entorno, nuestra familia, nuestros hijos. Dios desea recompensar nuestra fidelidad. Dios desea que nosotros mostremos nuestro amor a Él por quien es y no por las cosas que nos da. Entonces Dios permite todas esas pruebas y dificultades para entregarnos algo en forma posterior. El problema es que en muchas ocasiones eso que nos entrega nosotros no lo retenemos. Y eso genera en nosotros desánimo, genera en nosotros en ocasiones un distanciamiento del ministerio, un distanciamiento hacia las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Satanás aprovecha esas oportunidades y él trabaja en formas perfectamente contrarias. Satanás lo que está buscando es hacernos pecar, es hacernos alejar precisamente de Dios, está buscando desvirtuar nuestro testimonio, está buscando que a través de esas dificultades nosotros manchemos, deshagamos lo que Dios ha trabajado en nosotros. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido que vamos avanzando, Dios va haciendo cambios en nuestra vida y a veces llegan pruebas o dificultades y sentimos que retrocedimos meses o años por lo que hicimos o por las decisiones que hemos tomado? Al final lo que está pasando en nuestras vidas, no estamos reteniendo las cosas buenas que Dios nos da. Recuerda, Satanás quiere que a través de nuestro pecado nosotros nos distanciemos de él. Un pecado nos va a llevar a otro pecado. El pecado va a llevar sufrimiento a tu vida, pero también va a llevar un sufrimiento a tu familia. El pecado va a generar una disciplina de parte de Dios a nuestras vidas. El pecado traerá tristeza a tu corazón. Y el enemigo lo que quiere precisamente es eso. El enemigo lo que quiere es que cuando lleguen las pruebas, cuando lleguen esas tentaciones, esas dificultades que Dios va permitiendo en nuestras vidas, cuando nosotros salimos airosos y el Señor nos entrega una recompensa, el Señor va obrando milagrosamente en nuestras vidas, el Señor va trabajando en nuestra vida, el enemigo lo que quiere es que tú no retengas lo que lograste, para que tú sientas que no avanzas, para que tú sientas que eres el mismo de antes, para que tú sientas que las cosas no tienen sentido. Eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere que tú y yo nos sintamos estancados en nuestro crecimiento espiritual. Quiere que seamos siempre niños fluctuantes. Quiere que estemos siempre buscando esas muletas espirituales en lugar de estar caminando firmes en el camino que Dios quiere que nosotros andemos. Retengamos lo que tenemos. Aprendamos a retener las cosas buenas que Dios nos ha dado. El pecado menosprecia la cruz de Cristo. En el Salmo 84, versículo 10, escribe el salmista, dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Hermanos, tenemos que aceptar y comprender la necesidad de las pruebas en nuestra vida. Tenemos que darle gracias a Dios aún a través de esas pruebas, confiar en la bondad de Dios. Confiar en la perfección de los planes que Dios tiene para nuestras vidas, aún a pesar de las pruebas. Es mejor estar un día, es mejor estar en la presencia de Dios en este momento que 1000 días, 1000 años lejos de Él. Es mejor un instante de su gloria, es mejor un instante disfrutando los planes que Él tiene para nosotros. De forma tal que esas pruebas, esas dificultades, todo lo que hemos estudiado en estas últimas semanas, recordemos que tienen un propósito, que es entregarnos una bendición, es entregarnos algo, es que nosotros crezcamos, maduremos, avancemos, fortalezcamos nuestras relaciones con otras personas, fortalezcamos nuestra relación con Dios, y cuando Dios te entrega eso, retén lo que tienes, consérvalo, manténlo. Huye y desprecia el pecado. Apártate de las cosas que te
están estorbando. Sepárate de esas cosas que te pueden hacer un daño. Entonces, si nosotros entendemos o hemos aprendido en las últimas semanas que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito, que Dios está obrando en nuestras vidas buscando algo mejor para entregarnos algo por gracia, ¿por qué es tan difícil para las personas retener las cosas de Dios? ¿Por qué es tan difícil para nosotros mantenernos con fe? ¿Por qué es tan difícil para nosotros el no mantener ese gozo y esa alegría que tiene que ver con nuestra relación con Dios? ¿Por qué es tan difícil para nosotros mantenernos firmes y seguir creciendo y seguir disfrutando los triunfos y las victorias que Cristo nos ha dado? ¿Por qué es tan difícil? Porque un día vivimos como verdaderos salvos y al día siguiente vivimos como impíos, dejando las cosas que se pierden. ¿Por qué es tan difícil para nosotros avanzar en el camino correcto? ¿Por qué es tan fácil para nosotros retener lo malo? ¿Por qué es tan fácil para nosotros recordar ese viejo hombre? Recordar esas malas costumbres, recordar esas malas amistades, esas malas formas de expresarnos. ¿Por qué es tan difícil para nosotros retener lo bueno? ¿Qué está pasando en nuestras vidas? ¿De qué manera nosotros podemos hacer un alto? ¿De qué manera nosotros podemos entender que esas pruebas, que esas dificultades puestas por Dios tienen un propósito, que es entregarnos algo? Una vez que Dios nos entrega esa bendición, tenemos que retenerla y dejar de retener lo malo y empezar a retener únicamente lo bueno. Ayúdame a buscar, por favor, Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, que es el pasaje que vamos a tomar como referencia y estudio en esta mañana. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Jesús mismo, hablando a las iglesias, a 7 iglesias, le dice a una iglesia, que es la iglesia de Filadelfia, una iglesia fiel. Todas las otras iglesias en esa parte de Apocalipsis les llama fuertemente la atención, y una iglesia que no le llama tanto la atención es la iglesia de Filadelfia. La recomendación que él sí les da es en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu cosa. Nosotros como iglesia, como partes como miembros del cuerpo de Cristo, la indicación de Cristo es: retén lo que tienes. Dios ha dado bendiciones a tu vida. Dios ha ayudado a tu vida a solucionar problemas en tu matrimonio. Dios ha ayudado en tu vida a solucionar problemas quizá con tus padres, con tus hijos, en la escuela, en tus negocios. Dios te ha dado bendición. Retén lo que tienes. Agárralo, tómalo, no lo sueltes. Atravesaste N cantidad de pruebas y dificultades para estar en una posición de bendición. Retén lo que tienes. Para que nosotros entendamos esto, vamos a ver 3 puntos para aprender nosotros de qué manera retener lo que nosotros tenemos, lo que Dios nos ha entregado. Lo primero que vamos a ver es de cómo retener la libertad, porque Dios nos ha hecho libres. En ocasiones nosotros llegamos a esa libertad, empezamos a disfrutar la libertad y no sé qué pasa, que empezamos a vivir nuevamente en esclavitud y empezamos a comportarnos como nuevamente esclavos del pecado. Lo segundo que vamos a ver es que tenemos que aprender a retener la fe. ¿Cómo retener la fe? Y lo tercero, ¿cómo retener la pasión? ¿Cómo dejar nosotros de sentirnos bien motivados y después sentirnos todos apachurrados y ya no tener ganas de hacer absolutamente nada en lo que refiere a nuestra relación con Dios? Ayúdame a buscar el libro de Éxodo, por favor. Ya puedes estar el libro de Salmos. Libro de Éxodo, por favor, capítulo 14. Éxodo, capítulo 14. ¿Cómo retener la libertad? Es lo primero que nosotros vamos a estudiar.
Hermanos, cuando los israelitas fueron liberados por la mano de Moisés, los israelitas tenían aproximadamente 430 años viviendo en una durísima esclavitud. Habían sufrido muchísimo, pero un día Dios escuchó su clamor, Dios movió a Moisés, Dios movió a Aarón y empezó a hacer una serie de milagros impresionantes para que fueran liberados precisamente a través de esas promesas, a través de ese liderazgo de Moisés, cruzaran el ejército, el desierto. Nosotros podemos ver en las mismas palabras de Dios que ellos estaban contentos, gozosos, ellos veían que la gente inclusive les regalaba cosas. Imagínate el ánimo y la fiesta de este pueblo cuando después de 430 años de esclavitud, de muerte, de opresión y de problemas, ellos fueron liberados. ¿Pero qué pasó? Al poco tiempo, ellos llegan a orillas del Mar Rojo, ven el obstáculo y cambian completamente esa libertad por un reclamo a Dios. Éxodo capítulo 14, versículo 11, si fueran tan amables. Desde el 10, dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Hermanos, acababan de salir de 430 años de esclavitud. No fueron liberados por un cambio en las leyes de Egipto. Fueron liberados a través de las plagas. Fueron liberados a través de plagas impresionantes, de un evento fuertísimo que fue la muerte de los primogénitos. Y ellos fueron liberados por la sangre de un cordero. Ellos habían estado viendo esos milagros de parte de Dios. Habían sido liberados de forma extraordinaria a través del desierto y en la primera dificultad que ni había llegado a ellos. Ellos voltearon a ver, vieron al ejército, no habían matado a nadie, no los habían alcanzado, no había pasado nada. Solamente vieron a los enemigos, se turbó su corazón, temieron y le empezaron a reclamar a Moisés: ¿para qué nos sacaste? Hombre, estábamos re bien ahí, no inventes. ¿Cómo se te ocurre? Era mejor morir ahí que morir aquí en el desierto. Hermanos, las personas que no aprenden a retener lo que Dios les ha dado van siempre a perder en forma muy rápida el gozo en su relación con Dios. Las personas que no aprenden a retener esas bendiciones de parte de Dios rápidamente pierden el gozo. Y ante cualquier circunstancia, ante cualquier leve problema, cambian. ¿De qué manera nosotros podemos retener esa libertad que Dios nos ha dado? ¿De qué manera nosotros podemos seguir avanzando? La única forma es cuando nosotros le creemos a Dios. Si Dios te entrega algo, si Dios te da algo en forma milagrosa, en forma extraordinaria, créele a Dios. Si Dios te ayudó en tu matrimonio, si Dios te ayudó en tu trabajo, si Dios te dio sanidad, si Dios te ha levantado de situaciones bien complicadas, créele a Dios. No te muevas por las circunstancias, retén lo que tienes. ¿Te va a dar trabajo? Sí. Créele a Dios. Confía en las promesas de Dios. Dios les había prometido a este pueblo llevarlos a la tierra prometida, un lugar que fluía o que fluye leche y miel. ¿Se acuerdan?
lugar no estaba en la orilla del Mar Rojo. No estaba ahí. Pero a ellos se les olvidó. Dios me prometió llevarme a un lugar que es la tierra prometida, un lugar que fluye leche y miel. Llegaron al Mar Rojo, vieron a lo lejos que venía una dificultad, y quisieron echar marcha atrás. Se olvidaron de la promesa de Dios, se olvidaron de lo bueno que es Dios. ¿No será en muchas ocasiones que cuando tú tienes esas grandes bendiciones que Dios te ha entregado, en un instante te olvidas de las promesas de Dios y echas marcha atrás, soltando aquellas cosas que ya te costaron porque son pruebas y dificultades? A ellos les costó 430 años de esclavitud. A mí me costó 30 años de mi vida. Yo no lo quiero soltar. Yo quiero retener lo que tengo. ¿Tú quieres retener lo que tienes? Confía en las promesas de Dios. Éxodo capítulo 14, versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Versículo 31, si fueras tan amable. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Fue tan impresionante este evento. Primero tuvieron temor, nuevamente, vieron que Dios era realmente Dios. Echaron porras, cantaron, dice la palabra de Dios en capítulo 15, comienza diciendo, algunas Biblias tienen títulos, Cántico de Moisés y de María. Moisés hasta se puso ahí, se inspiró y empezó a sacar ahí sus cánticos, la gente bailaba, la gente se gozaba, su peor enemigo, el ejército egipcio, había sido completamente destruido. Cualquiera diría, retuvieron lo que tenían. Lamentablemente no fue así. Siguieron avanzando en el desierto, y un día los pobres chavos tuvieron sed. Y llegaron a un lugar que se llama Mara. Y en ese lugar las aguas no eran tan dulces, era un lugar un poco complicado. Estaban en el desierto, no podían esperar agua purificada. Las cosas eran complicadas, el entorno era difícil. Éxodo capítulo 15, versículo 24. Desde el 22, por si no conoces el contexto, dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y empezaron a murmurar contra el líder. Hermanos, se les olvidó el evento. ¿Les duró cuánto tiempo el gozo? 3 días. Vieron el milagro de Dios, acamparon, se gozaron, cantaron, avanzaron 3 días en el desierto, llegaron al lugar, después encuentran agua. Llegan a un lugar, el lago es un agua amarga, no es un agua para tomar, y empiezan a murmurar, empiezan a generar divisiones en el campamento. Hermanos, en muchas ocasiones como creyentes, mucha gente ve la mano de Dios, mucha gente ve el obrar de Dios, mucha gente puede reconocer los milagros que Dios ha hecho en sus vidas. Mucha gente llega, da testimonio de lo grande y maravilloso que es Dios, de cómo Dios le ha solucionado tantas cosas, y a los 2, 3, 4, 5 días, aquí hablamos de 3 días, se olvidan de ese milagro de parte de Dios. No retienen lo que tienen. Al final, lo que simplemente sucede, hermanos, es que regresamos atrás y deseamos echar marcha atrás al lugar donde estábamos antes, así como ellos
les pasó. Dios sana, Dios bendice, Dios restaura. Éramos simples pecadores traídos como marionetas del enemigo. Un día Dios nos libera, un día Dios nos da libertad y no retenemos lo que tenemos. No retenemos esa gran bendición. Es algo tan grave que a veces parece que estamos esperando que pase algo. Yo me acuerdo gente en Parras, una persona dejó llegar a la iglesia porque un día el pastor lo volteó a mirar feo. Y se dio cuenta que el pastor siempre mira feo. ¿Qué te puedo decir? Tan delicado de piel que no podían soportar una simple exhortación. Había gente que porque no los saludaban, se iban de la iglesia. Es que no me siento. Es que no me saludaron como me saludaban antes. Algo se ha perdido. Es que yo vi el otro día al hermano haciendo cosas indebidas. Pues un día me exhortaron, me llamaron la atención y ya no quiero saber nada de la iglesia. Hermanos, no seamos delicados. La semana pasada hablamos que el cristianismo es para los valientes. Es para los que estamos dispuestos a mantenernos firmes, reteniendo lo que tenemos. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué en ocasiones somos tan delicados espiritualmente hablando? La razón, hermanos, es que somos o son libres por fuera, pero esclavos por dentro. Libres por fuera en adoración, en canto, llegar a la iglesia, en hacer muchas cosas, pero esclavos por dentro en esa esclavitud del pecado. Entonces cualquier cosa ocasiona que nosotros soltemos. Tenemos como creyentes que aprender a vivir la libertad y a retener esa libertad que Dios nos ha dado. Porque si nosotros no nos damos cuenta de que no le estamos dando la importancia a esa libertad, nos mantendremos entonces esclavos de nuestras pasiones, de nuestras rabietas, de nuestra inmadurez, de mi carácter voluble, un día sí, un día no y un día quién sabe. Cuando nosotros entendemos que hemos sido hechos libres, cuando nosotros sabemos que en esa libertad el Señor me guarda y me cuida, dice Romanos capítulo 8, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las potestades, ni nada nos puede separar del amor de Dios. Es porque Dios te ha dado, te doy la libertad y nada te puede separar de esa libertad. Nada, ninguna circunstancia. Retén la libertad. El Señor te ha hecho libre. No caigamos otra vez en las garras del enemigo. Mantente libre, mantente firme. Lo segundo que tenemos que aprender tiene que ver de cómo nosotros retenemos la fe. ¿Quieres tú retener lo que tienes? Retén la fe. Primero retén la libertad y lo segundo que tenemos que retener es la fe. El Señor Jesucristo pasó 3 años y medio haciéndole ver a sus discípulos la importancia de tener fe, la importancia de creer. Mateo capítulo 17, por favor, si me puede ayudar a buscarlo, Nuevo Testamento, Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, versículo 20, por favor. Mateo capítulo 17, versículo 20. Dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, vamos a este contexto desde el versículo 17. Respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera?
Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Hermanos, ¿recuerdas tú cuando acababas de conocer a Cristo como tu Salvador personal? ¿Te acuerdas tú cómo estabas al principio? ¿Cómo cantabas? ¿Cómo te animabas? ¿Cómo llegabas temprano? ¿Cómo te involucrabas o querías involucrarte en tantas cosas? ¿Te acuerdas tú cómo estabas de animado haciendo tantas cosas? ¿Te acuerdas tú la fe que salía y todo lo que tú leías y decías: wow, tienes razón, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios me va a ayudar, y Dios, y Dios, y Dios? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Por qué nosotros cambiamos drásticamente? Cambiamos rápidamente ante enfermedades, cambiamos rápidamente ante dificultades, ante pruebas. Cambiamos ante el entorno. Ya no somos como antes cuando comenzamos. ¿Por qué se pierde? ¿Por qué dejamos eso? Ayúdame a buscar Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Muy común, como cristianos, en muchas ocasiones nuestra fe se tambalea por situaciones, por circunstancias, por eventos, en ocasiones sí, dolorosos, y en ocasiones a veces no tanto. Vamos a ver un caso extremo, un caso realmente fuerte, Génesis capítulo 22, si fueras tan amable, versículo 2. Desde el 1, si quieres. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué hubiera pasado con Abraham, con Isaac, con toda la generación que vino después, si Abraham no hubiera sido obediente? Dios le había prometido a él que iba a tener hijos sobre hijos sobre hijos, así como había estrellas. Dios le había prometido a él una gran generación, pero no tenía hijos. Pasa mucho tiempo y Dios le concede la petición. Dios cumple su promesa y Dios le da un hijo. Al poco tiempo, Dios le dice: ok, sacrifícame a tu hijo, a su único hijo. ¿Qué hubiera pasado? Cualquiera de nosotros a lo mejor hubiera pensado y dicho: a ver, a mí Dios me prometió un hijo. Yo creo que es Satanás que quiere poner una tentación en mi vida, porque Dios me lo dio a mí, es una promesa que Dios me dio a mí. Aquí el punto es que Abraham creía a Dios. Y Abraham sabía que si Dios le prometió una gran generación, hijos y más hijos y más hijos, algo iba a hacer Dios. Lo puedes ver en el capítulo 22, versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Respuesta que lo que sigue es clave, que dice: y volveremos. Él sabía que Dios iba a obrar. Es ilógico. Dios le dice: suba al monte y sacrifícame a tu hijo. Ok, lo voy a hacer, yo lo voy a sacrificar. ¿Por qué no dijo volveré? ¿Por qué no dijo él: yo regreso en un rato, espérenme aquí? Porque él estaba 100% seguro que Dios iba a hacer algo. ¿Qué iba a hacer? Hasta ese momento no sabía qué iba a hacer. Es más, cuando su hijo le pregunta, en el versículo 7, 22:7, dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío.
Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero por el holocausto? Digo, está todo bien, papá, ya te acompañé, ya te subí a subir las cosas, ya pusimos las piedras para el holocausto, ya te ayudé a poner la leña, ya pusimos todo, ya prendimos el fuego y el sacrificio. ¿Te imaginas, Abraham? Él sabía que iba a regresar, se lo dijo a los sirvientes, él sabía que algo iba a pasar, estaba tan seguro que en el versículo 8 dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Aún ahí, cuando ya se estaba agotando el tiempo, Abraham tenía plena y absoluta fe: Dios proveerá el holocausto. ¿Cuántos de nosotros no esperamos las respuestas de Dios? ¿Cuántos de nosotros, al momento de las condiciones y circunstancias difíciles, nos doblamos? Cualquiera de nosotros hubiera fallado aquí. ¿Quién estaría dispuesto a entregar a su hijo en sacrificio? Nadie. Hermanos, si en ocasiones no llegamos a la iglesia porque está nublado, o porque tenemos que planchar, o porque hay muchas visitas, o porque me llegaron visitas, o porque ¿tú crees que vas a sacrificar algo más? ¿Tú crees? No lo hacemos. Y luego nos quejamos cuando vienen otro tipo de dificultades a nuestra vida. Retén lo que tienes. Dios te ha dado algo, reténlo, guárdalo como un tesoro precioso. Yo creo que Abraham, y lo podemos ver, nunca decayó su fe. Y todo el tiempo confió en que Dios iba a obrar. Lo ves en la primera parte con los siervos. Vamos a volver. Lo ves con el hijo diciendo: Dios proveerá al cordero para el sacrificio. Imagínate la escena. Agarra al hijo, lo pone encima del holocausto, agarra el cuchillo, él lo iba a hacer. Él lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque sabía que Dios le había prometido algo. Él lo iba a hacer. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer? ¿Qué estás dispuesto tú a vivir? ¿De qué manera estás dispuesto tú a vivir? Retén lo que tienes, porque luego nos quejamos. Luego decimos que las cosas están saliendo mal nuevamente, pero quizá tiene que ver con que no estamos reteniendo las cosas que Dios nos ha dado. Retén lo que tienes. No desmayes, mantente firme, confía en Dios, confía en aquel que te llamó. No pongas tu mirada en las circunstancias. No pongas tu mirada en el ejército que te persigue. No pongas tu mirada en el desierto que está delante de ti. No pongas tu mirada ante las pruebas y dificultades que están en tu alrededor. Pon tu mirada, dice Hebreos capítulo 12, puestos los ojos en Jesús. ¿Puedes ponerlo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos que mantener nuestros ojos puestos en Él, sabiendo que Él está listo para socorrernos, para ayudarnos. El problema es que estamos bajando la mirada en el momento de dificultades. El problema es que somos libres por fuera, pero esclavos por dentro. El problema es que no estamos manteniendo la libertad que Dios nos ha dado como algo que necesito cuidarlo. El problema es que no estoy reteniendo la fe. El problema es que no estoy confiando en algo milagroso de parte de Dios. Si Dios te lo ha comprometido, Dios te lo va a cumplir. Porque Dios no es hombre para que mienta. Él te lo va a cumplir. Y llegamos al tercer punto. ¿Cómo retener la pasión? ¿Cómo retener nosotros esa pasión por Dios? Tantas personas libradas de problemas, de enfermedades, alejados de dificultades,
matrimonios restaurados, gente sanada. Dios está regalando bendiciones día a día. Dios está obrando. Y Dios siempre está buscando la forma en la cual nosotros nos demos cuenta de lo grande y maravilloso que es Dios. Para que nosotros, como dice el pasaje que leímos, temamos a Dios, no en el sentido de miedo, sino en el sentido de decir, Dios es fiel, Dios sí obra, Dios sí actúa. Por eso Dios está haciendo tantas cosas. El problema es que así como no retenemos la libertad, así como no retenemos la fe, tampoco retenemos la pasión. Tampoco retenemos el permitir que Dios siga obrando en nuestras vidas. Muchas personas, hace un dato daba la referencia, cuando acabamos de recibir a Cristo, hermanos, híjole, todo está re bien, todo dado. Y estamos felices, contentos, animados, pero luego empezamos a menguar, empezamos a bajar la guardia, empezamos a perder esa pasión por el primer amor. Lo que yo he podido ver a través de los años es que en muchas ocasiones el problema de muchas personas que se son animados a través de la fe del pastor, a través de la fe de la esposa del pastor, a través de alguien que está cerca que dice, yo quiero esto. Tan es así que en muchas ocasiones a través de los años, cuando estoy en el proceso de discipulado, y yo no me dejará mentir, porque estoy seguro que ya la ha pasado, estamos trabajando en el discipulado y la gente te dice, a mí me han dicho, yo quiero ser pastor, yo quiero hacer esto, a mí me encantaría predicar, yo quiero dedicar mi vida, yo quiero. Están felices, pero va pasando el tiempo y se acaba esa pasión. ¿Por qué? Porque están lamentablemente motivados en su fe por el ejemplo de alguien. Y cuando ese alguien a sus ojos le falla, porque en algún momento definitivamente ese líder, ese pastor, ese puesto de pastor, ese evangelista o cualquier persona a la cual tú estás volteando a ver, algo va a pasar que te va a fallar, pierdes la pasión. Pero el problema es que no mantuvimos la mirada puesta en Jesús, el consumador de la fe. El problema es que no estamos soportando nuestra relación con Dios a través de la verdad absoluta de la palabra de Dios. Si nos estamos basando nuestra relación con Dios a través de alguien, y ese alguien te va a fallar, pero Cristo nunca te va a fallar. Tenemos que retener la fe. Tenemos que confiar en que Cristo va a hacer grandes y seguirá haciendo grandes cosas en nuestra vida. Confiemos en Él. Así como ha obrado antes, volverá a obrar. Y así como Él obró milagrosamente un tiempo en tu vida, lo volverá a hacer. Lo único que tenemos que hacer es retener todas las cosas buenas que Dios nos da. Lo poco, lo mucho, lo extraordinario, reténlo, guárdalo para ti, no lo dejes ir. Fundamenta tu relación con Dios en la palabra de Dios, fundamenta tu relación con Dios en la verdad absoluta de Dios. Creamos en Él. Encontré una ilustración, si la había dado de referencia en otro contexto, la volví a utilizar. Dice, un miembro de una iglesia con historial de problemas cardíacos sufre un infarto y se queda en casa en una situación bien complicada. Y el pastor llama, la esposa del hermano llama al pastor para que el pastor llegue a orar por él a su casa. Va el pastor, ora por sanidad, está orando, el paciente hasta ven que se anima, termina de orar y el pastor se va y le dice a la señora, necesito que usted venga mañana, otra vez en la mañana y en la tarde. ¿Y por qué? Le dice el pastor. Es que el enemigo lo va a atacar y lo va a hacer nuevamente caer en este problema. Y el pastor le dice, hermano, usted tiene un problema. Le quiere más a Satanás que a Dios. Hermanos, en muchas ocasiones nosotros le creemos más a Satanás que a Dios. Le creemos más al tamaño de nuestros problemas que a Dios. Le creemos más a las dificultades que a Dios.
Le creemos más al desierto que a Dios. Le creemos más a esos problemas que hay que a Dios mismo. Y eso tiene que cambiar en nosotros. No sé qué estamos esperando para resistir y no sé qué estamos esperando para retener más lo que tenemos. Quizás estamos esperando que un día algo muy fuerte pase en nuestras vidas para empezar a retener. Quizás estés esperando que algo fuerte pase. A lo mejor que veas al enemigo con cola, cuernos, pata de chivo, ¿no? Para que digas guay, ¿verdad? El guachivo, ¿no? Guay. Y ahora sí corres desesperado a buscar qué retienes. Retén lo que tienes ahora. Porque Dios te lo ha entregado, es por gracia. Recuerda el mensaje de la semana pasada, firmes por gracia. Retén lo que tienes. Dios te lo ha entregado. Dios te lo ha dado. Reténlo. Retén tu familia, retén a tu esposa, retén a tu esposo, retén la bendición de tu trabajo, retén lo que tienes. No lo dejes ir, reténlo. Es una bendición que Dios te ha dado. Te la dio por gracia. Retén lo que tienes. El Señor tiene pronto. No temas. Retén lo que tienes. Muy pronto, quizá en este momento, quizá saliendo, quizá en la tarde, alguna voz llegará a tu mente y te va a decir, no vas a poder. Quizá ahorita estás escuchando una voz que te dice, no puedes, lo vas a perder, así como has perdido otras cosas, la vas a regar otra vez, porque no sirves, y te va a volver a decir, no puedes. Retén lo que tienes. Tu respuesta tiene que ser, sí puedo. Sí puedo. Y te va a volver a gritar, no sirves. La has echado a perder tantas veces. Lo has arruinado tantas veces que no vas a poder. Sí puedo. Porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Sí puedo. ¿Te va a dar trabajo? Sí. ¿Vas a sufrirle? También. ¿Vas a sentir que estás en un desierto? Definitivo. ¿Vas a sentir que pasan 3 días sin agua? También. ¿Vas a sentir que te falta la fe? También. ¿Vas a sentir que pierdes la pasión? También. ¿Vas a sentir que otra vez eres esclavo? También. Pero sí puedes. No por tus fuerzas, sino porque alguien pagó por ti en la cruz para que tú puedas. Porque es su victoria, no tu victoria. Porque es su amor, porque es su entrega, y es porque Dios ama a sus hijos, y Dios tiene un gran plan para tu vida, y si puedes, retén lo que tienes. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Dios por este tiempo, muchas gracias porque nuevamente permites, Dios, en nosotros la oportunidad de recordar, la oportunidad, Dios, que tú nos das en este día de nuevamente recordar que tenemos que retener lo que tú nos has entregado por gracia. No solo mantenernos firmes en la fe, no solo mantenernos firmes reconociendo que tú nos has dado tantas cosas, sino, Señor, retener lo que tú nos has dado, los dones, los talentos, la familia, nuestros padres, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, la salud, los negocios, todo lo que tú nos has dado. Algunas cosas han costado mucho, Dios. Algunas cosas las echamos a perder una y otra vez. Pero tú lo tienes a nuestro lado. Enséñanos, Dios, a retener todas esas bendiciones que tú has puesto en nuestras vidas. Cuando el diablo venga a decirnos que somos incapaces, inútiles, flojos, tontos, reconozcamos que es cierto.
Así somos. Somos necios, somos tercos, con tendencia a hacer lo incorrecto, fluctuantes, haciendo lo que no debemos. Y es ahí donde tu gracia actúa sobre nosotros. Es ahí donde debemos dar gracias, porque por alguna razón tú te has fijado en nosotros. Y nos has dado gracia sobre gracia y oportunidades para ser cada día mejores hijos tuyos. Enséñanos a retener, Dios, lo que tú nos has dado. Enséñanos a retener la libertad. Enséñanos a retener nuestra fe y a retener nuestra pasión. Gracias, Padre, por este día y por lo que hemos aprendido. Llévanos con bien, Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su tiempo. El Señor les bendiga y tengan una excelente semana.